Es bueno. Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos las gracias a Dios por estar aquí en este lugar. A todos los que nos escuchan a través del internet, le damos las buenas noches. Y estamos en nuestra sección Escudriñando junto a las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Y estamos en el capítulo 4, versículo 14. La semana pasada terminamos hasta el 12. Vamos a orar a Dios para que sea el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, porque entendemos que la palabra de Dios es la inspiración que el Espíritu Santo dio a los santos apóstoles y profetas de la Biblia para dejarnos la revelación del propósito de Dios, del plan de Dios para la humanidad, para su pueblo. Y nosotros pues queremos hablar con Dios para que sea el Espíritu Santo iluminándonos el entendimiento. Sabemos que la revelación de Dios no fue dada nunca por los hombres, por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos haga entender la revelación. Lo que llamamos comúnmente, teológicamente, rema de Dios, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, porque todos los días fallamos, pecamos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. Y gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nuestra maldad. Nosotros hemos rendido nuestra carne para hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Maestro, pedimos que el Espíritu Santo tome lo del Señor y nos lo haga saber. Como el Señor lo dijo, Él no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y lo hará saber. Padre, yo te doy gracias. Yo te pido que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento. Padre, nos muestre el camino. Como dijo el salmista David, Señor, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que la palabra de Dios, Señor, tu revelación, ilumina el camino, el entendimiento, para comprender cómo debemos vivir el Evangelio, cómo debemos seguirte, Señor. ¿Cuál es el plan para nosotros? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dale entendimiento y del conocimiento del Hijo de Dios a cada uno de los que se encuentran en este lugar y a todos los que nos oyen a través del internet, a través del audio. Te damos gracias, te damos en el nombre de Jesús honor, gloria y majestad. Reconocemos que tú eres el Maestro y nosotros tus discípulos. Gracias por los dones espirituales y los ponemos al servicio del cuerpo de Cristo como ministro del Evangelio que me has puesto para enseñar a la Grey. Te doy gracias, Señor, y aquí pongo los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Te doy gloria y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow, me quería quedar orando. Gloria a Dios, pero bueno, todo tiene su tiempo, como dice la palabra. Vamos a ver, ¿qué hablamos en la lectura pasada, en la semana pasada? Siempre revise sus apuntes, siempre antes de venir a la iglesia, tómese un momentico en el trabajo, en el baño, cuando vaya al baño, y repase un poquito. Porque es muy importante que no seamos oidores de la palabra, y solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Cómo podemos hacer la palabra si no sabemos ni comprendemos lo que hemos estudiado? O sea, el propósito de estudiar, mis hermanos, mis lindos, es poder aprender la palabra para ponerla por obra. Ese es el propósito de todo lo que hacemos. Amén. Entonces, les recomiendo. Bueno, se habló fueron de las tentaciones y de cómo el Señor lo reprendió, pero lo reprendió fue con la palabra. Y de donde usted, o sea, ¿qué es la palabra? La espada. Y la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Exacto. Entonces era como las distintas maneras que el Satanás le mostraba a él, queriendo dar reinos, o sea, y donde usted también decía que el reino, exacto, o sea, no eran los reinos terrenales. Exacto, sino los del cielo. Amén. ¿Por qué? Jesús no aceptó la propuesta de Satanás, que eran los reinos. Por eso es que Satanás reina aquí en la tierra. Efectivamente, el Dios. Básicamente. ¿Pero eso va a ser siempre? No. ¿Por qué? Porque va a venir, ¿qué? ¿El reino de quién? De Dios. De Dios. Jesucristo viene a establecer no un reino humano, ni los electores venezolanos, ni israelíes,
ni los electores europeos van a elegir a Cristo como su rey. No, Él va a venir a imponer al reino de Dios y toda rebelión va a ser deshecha. Por eso esos movimientos rebeldes de las autoridades, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios va a establecer un reino y que no va a aceptar ninguna rebelión contra ese gobierno. Por eso es muy importante el principio de la obediencia y el respeto a las autoridades. Muy importante, mis hermanos, hecho que nosotros podemos ver en Jesús en la tentación la armadura de Dios. No solamente podemos ver la espada del Espíritu, que está evidente, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Vamos a ver qué otro elemento de la armadura de Dios podemos ver aquí. Vamos a hacer ese pequeño estudio analítico de la palabra. A ver, antes de comenzar el versículo 14 quiero que veamos eso. El capítulo 4, los primeros versículos, no lo lea, pero sí vaya siguiendo y me va a decir qué otro elemento de la armadura de Dios puede haber ahí. ¿Cuál es la armadura de Dios? Tenemos la salvación, coraza de justicia, apresto del evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, escudo de la fe, espada del espíritu. Coraza de justicia, dijiste, sí. Y la oración. Estaba también orando a Dios, también esta parte. ¿Qué podemos ver aquí en la tentación? ¿Solamente escrito está? Podemos ver dos elementos de ataque en la armadura de Dios, que es que la espada del Espíritu y el apresto del Evangelio, que son de ataque, de ofensiva, ¿ok? Pero nosotros podemos ver un elemento bien interesante. Aquí. Vamos a ver qué otros elementos de la armadura de Dios puede ver aquí. Por eso Pablo nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios, porque que eso Jesús lo aplicó cuando fue tentado por el diablo. ¿Usted está viendo? Mire usted, vaya viendo. ¿Qué me puede decir usted? Vamos a ver, yo les voy a ayudar. Miren, el versículo 3 nos muestra un elemento importante de la armadura de Dios. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y el versículo 4 dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué otro elemento de escrito está, que es la palabra de la espada del Espíritu, puede ver aquí de la armadura? En esos dos versículos. De toda palabra de Dios. Mire, La verdad, por ahí va el cinturón de la verdad. Porque cuando él lo tienta con medias verdades, exacto. que en vez de hacer Adán, Eva, ¿no? Con que Dios dijo, no, sabe Dios que el día que comes serás como Dios. Medias verdades. Pues sabrá el bien y el mal, y iban a saber el bien y el mal, pero no es que iban a ser como Dios. Aunque se tuvieron libre albedrío en el hecho de tomar la decisión y buscar ser soberano sobre su yo, eso no fue tan verdad como quien dijo, porque sí, pasamos a ser esclavos de Satanás. Ahora, Jesús le responde con la palabra de verdad, que es la espada del Espíritu y el cinturón de la verdad. Pero aquí hay otro elemento. Rapidito que se nos va la noche en eso. Mira, facilito. El versículo 3 nos dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Qué podemos ver en si eres el Hijo de Dios? Cuestionamiento. Poner en duda su identidad. Eso lo vamos a ver en la clase 7 del primer nivel. En duda su identidad. ¿Y qué usó Jesús? ¿Qué usó? Diga conmigo, escudo de la fe.
Porque él le pone en duda, él viene atacándole, viene poniendo, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo, conviértame esta piedra en pan. Escrito está, o sea, no necesito demostrarte nada, yo creo quién soy. O sea, si Cristo hubiera tenido duda de si era el Hijo de Dios, bueno, vamos a demostrártelo pues. Generalmente la gente que tiene duda de quién es trata de demostrarle a los demás lo que es. Pero él mismo no, son gente insegura generalmente. ¿Tú me entiendes? O sea, yo me acuerdo que cuando yo comencé el ministerio, yo tenía dudas de mi llamado. ¿Y sabes qué decía Satanás? Bueno, si eres tan ministro, ¿por qué no vas y le demuestras a los demás que verdaderamente Dios te llamó? Entonces yo siempre estaba tratando de demostrarle a los demás que yo tenía un llamado. Y ese es el peor error que hay. Porque si tú crees que lo que Dios te ha dicho, no tienes que demostrarle a nadie nada. Sencillamente, yo sé bien que he creído, yo sé bien qué es lo que Dios me ha dicho, y yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Jesús no tenía que demostrarle al diablo que era el Hijo de Dios, él lo creía. Y por eso es que usó la espada del Espíritu. Y fue, ¡pum! Paró los dardos de fuego del maligno, y escrito está, iguakiti, escudo de la fe. Porque si él no hubiera tenido esa convicción de quién era él, inmediatamente, ¿qué pasa? Satanás le siembra la duda en él, si eres el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y ese es el problema, que a veces Satanás, y ahí podemos ver el casco de la salvación. Porque Satanás no solamente pone en duda tu fe, sino que empieza a poner en duda tu salvación misma. ¿Ah? Mira tu mente, tú no eres nadie, no sé qué broma. ¿Me entiendes? Jesús, ¿por qué no accedió a nada, a ninguna demostración que el diablo le estaba retando? Porque es que Jesús sabía quién era él, y no tenía que demostrarle nada. Sacó su espada y contraatacó el ataque del enemigo. Escrito está, guau. Y con la cinturón de la verdad, y con la coraza de justicia. ¿Por qué la coraza de justicia? Porque aquí el versículo 12 dice, respondiendo a Jesús le digo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el justo. ¿Ah? Yo no necesito obedecerte a ti para ser justificado. ¿Ok? Sí, ¿no me entiendes? Aquí Jesús se defendió con la armadura de Dios y además estaba orando. Estaba orando y estaba preparándose para salir a predicar el Evangelio. El versículo 14 nos demuestra por qué. Dice como Efesios que estoy comparando con la espada del Espíritu. Ajá, la palabra de Dios. El cinturón de la justicia, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, porque ¿qué es la espada de Dios? La verdad. Hablando la verdad. No medias verdades como Satanás. ¿Ok? Jesús siempre habló la verdad y por eso se ganó enemigo. ¿Por qué los profetas eran matados? Porque hablaban la verdad de Dios. Y la gente decía, cállate, no digas nada. Y iban diciendo la verdad. ¿Entiendes? Porque es un armamento, es parte de una armadura, de una guerra. La mentira de Satanás contra la verdad de Dios. ¿Entiendes? Dos elementos elementales de la armadura de Dios. La coraza de justicia que no entiendo muy bien eso. ¿Por qué? Porque Dios es el justo, el que justifica. O sea, yo no necesito, Satanás, que yo lanzarme de abajo para yo quedar bien ante Dios. Porque mira, el versículo 9, y si le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le digo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mira, Satanás le recita la Biblia, el Salmo 91. O sea, Dios te está mandando, bueno, si tú eres el hijo de Dios, lánzate abajo porque escrito está. Vamos a ver si tú eres el justo, para ver si Dios te manda a los ángeles a defenderte. Y él le dice, respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo no necesito hacer nada para ser justificado, ni quedar bien con delante de Dios. Porque primero tú no eres un ser justo que viene a traernos la palabra de Dios, ni mucho menos. Ya Jesús sabía que él era Satanás. Además, pues, había estado en el principio. Sí, el verbo de Dios había estado en el principio. Sabía cómo había hecho pecar a Adán. Entonces, ya Jesús estaba preparado. Había sido justificado por Dios porque dice, ¿qué dice el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más dice? ¿Usted ha leído el misterio de la piedad? Primera de Timoteo 6. Dios fue manifestado en carne.
¿Qué más? ¿Qué más? Justificado en el Espíritu. ¿Ah? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Ajá. visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba Vive en gloria. Mira, versículo 12, 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, apartó de él por un tiempo. Pero en el otro pasaje contextual, creo que en Mateo, dice, y vinieron los ángeles y le servían. Visto de los ángeles. Visto de los ángeles como fue justo. Cómo fue justo y no desobedeció a Dios. Había sido justificado en el Espíritu. Por eso vino la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. A él oír, porque él es el que me ha obedecido. El justo, pues. Él no tenía que hacer nada de un vocero del enemigo para demostrarle nada. ¿Oyó? Al diablo. Ni que usaban la palabra de Dios. Entonces, en la coraza de justicia lo defendió. Es que yo no necesito demostrarte nada porque yo sigo justificado por Dios. Yo soy justo delante del Padre. Porque hago lo que le agrada, no necesito obedecerte a ti. Por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el Señor lo había mandado y además era el verbo encarnado. ¿A quién necesita ser justificado por Dios si Él es Dios? Y segundo, Él había sido justificado en el Espíritu como hombre, porque hacía lo que a Dios le agradaba. O sea que nunca hizo caso omiso y obedeció a Satanás por el detrimento de Dios. Por eso sigo usando la coraza de justicia. Justo. Si no, ¿qué es el antónimo de justicia? Injusto. ¿Y qué es injusto? Una rebelión, una desobediencia. Ir contra los principios santísimos y justos de Dios. ¿Entiendes? Por eso, Jesús se preparó y se puso los prestos del calzado de la paz, y en el versículo 14 del Evangelio de la Paz, bajó, habiendo pasado la tentación y la prueba, bajó en el versículo 14 y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Si leemos el 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Cuando ascendió al monte, Jesús subió lleno. Pero cuando bajó del monte, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Porque para predicar el Evangelio se necesita poder de Dios. Porque Dios le envió a los discípulos, salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque es necesario. Porque es una batalla contra el diablo. Ahora, Jesús tuvo un tiempo, no se manifestó cuando le dio la gana. A los 30 años se manifestó cuando el Espíritu Santo llegó el tiempo, entre la semana 69 de la profecía de Daniel, y empezó a correr los días de la crucifixión del Señor. Pero ¿cómo comenzó? Siendo justificado por Dios como la señal del Espíritu sobre él como paloma, siendo bautizado como hombre, necesitaba ser bautizado, porque dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Deja que es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que yo como hombre venga delante de ti como cuerpo mortal a bautizarme en nombre de todos los pecadores. Y él se bautiza e inmediatamente el Espíritu Santo viene en forma como paloma, y viene una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, y lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como paloma. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo se fue la paloma? No, el Espíritu Santo no era la paloma. Él vino en forma corporal la paloma, y el Espíritu que estaba en la paloma vino sobre Jesús. Por eso es que después dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. ¿Qué había pasado? Había sido lleno del Espíritu Santo, pero Dios lo lleva por el Espíritu, lleno del Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. Fue probado, como Adán fue probado, cuando Dios le dio el mandamiento. Jesús, el postrer Adán, también fue probado. Y Satanás lo tentó como al primer Adán. Y como hombre. Y como fue justificado, y como fue justo, y como usó la armadura de Dios, y como usó la palabra que Dios le... Si Adán hubiera dicho, no, Eva, no,
Porque Dios dijo, hubiera dicho la palabra, no era la palabra escrita, pero sí era la palabra dicha. ¿Entiendes? Sigue siendo palabra de Dios. Quizás no hubiera habido todo el caos que hay hoy. Eva se hubiera muerto y la simiente adámica fuera santa. ¿Entiendes? Pero fíjense, esto es tremendo. Que no, comió de la mujer y tremendo. Pero cuando Jesús vino, como el postrer Adán, ¿qué pasa? Jesús fue tentado de la misma manera, pero a diferencia de Adán y de la oferta satánica, y que Satanás sigue haciéndonos a cada uno de nosotros, ofreciéndonos cosas del mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Jesús no tomó la oferta de Satanás a diferencia de Adán y Eva. Y es la diferencia que por qué hoy tú y yo somos justificados por su justicia. Y una de las cosas importantes que le permitió a Jesús poder manifestarse al poder, porque fue justificado, porque fue investido y bajó en el poder del Espíritu para poder llevar el Evangelio, así como los apóstoles también fueron. Fue una continuidad. Los apóstoles continuaron lo que Jesús recibió. Lo que Jesús pasó, los apóstoles lo continuaron después. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora yo le pregunto, ¿Cristo está buscando fama? No. Pero la fama de Dios, cuando hay un hombre que es usado por Dios, la gente empieza a reconocerlo, empieza a decir algo. Pero a diferencia de los hombres que hoy llaman apóstoles y andan por ahí haciendo cruzadas de milagros, a Jesús tenía dos elementos diferentes a los elementos de estos hombres de hoy. Uno, el mensaje de la verdad. Jesús no vendió la verdad. Era poder de Dios. Por favor, hablen afuera. Estamos aquí. Hablen afuera, por favor. Perdón, un momentico, hablen afuera. Mi amor, cuando venga alguien, salga afuera y hable. Porque te interrumpe el... No, hablen afuera, ¿oye? Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de estos hombres, porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, y dirán aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, Jesús bajó en el poder, pero no solamente manifestar el poder de Dios, manifestar dos cosas elementales, la doctrina de Dios y la verdad de Dios que nunca vendió, y número 3, el fruto, le importa la piedad. Lo que a Jesús le importaba era salvar a las almas. Lo que a Jesús le importaba era libertar a las almas, no el dinero. El avaricia, que es idolatría, es contrario al fruto del Espíritu. Porque la avaricia es parte de las obras de la carne. Entonces, a diferencia de eso, por eso no solamente tenemos que ver el poder, sino tenemos que ver dos cosas. El mensaje que Jesús vino trayendo. Porque ¿qué hacía Jesús? Y lo vamos a ver aquí. Predicaba el Evangelio, enseñaba, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. No solamente echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Partía de la verdad, de la predicación del Evangelio de la verdad, y partía de la enseñanza, de la doctrina, de la verdad de Dios. En resumen, que un verdadero ministro de Dios enviado tiene que tener esos 4 elementos. ¿Ok? Entonces Jesús vino en el poder del Espíritu y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Ahora bien, Jesús no apareció y hablando con los ¿cómo se llama? Los publicistas del tiempo. Y mira, manda a pegar carteles míos por toda la ciudad para que vengan a la gran cruzada de milagros. No, Jesús iba llevando el Evangelio, predicando, enseñando, sanando y libertando. Fíjate, Jesús no estaba buscando fama, pero Jesús sí estaba haciendo la obra del Padre. Y eso repercutía en fama. Una consecuencia de... ¿Me entiendes? Entonces dice 15. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Fíjate tú que la enseñanza iba acompañada de la obra sobrenatural. O sea, yo considero
Y hay que tener mucho cuidado con la doctrina y el evangelio puritano que a través de los siglos y hoy también se ha movido, que es pura letra solamente, ¿ok? Letra y no poder. No, cualquier manifestación dicen, cuidado que el diablo, hay que tener cuidado con blasfemar al Espíritu Santo, no tiene que tener mucho cuidado y discernir, porque si hay manifestaciones que no son de Dios, pero uno tiene que discernir, no tiene que ser a la ligera, ¿ok? Es un ministerio. Pero están también los ministerios que todo es poder, como nuestros hermanos de luz del mundo, y déjalo que se mueva, y fuego, y ahí está, y fuego, y poder de Dios, pero son doctrinalmente un desastre. ¿Me entiendes? Y tienen cosas buenas. O sea, yo no estoy de ninguna manera juzgando ni criticando. Yo lo que estoy diciendo es que debe haber un equilibrio, y eso lo vemos en Cristo. Un hombre que manifestaba el poder de Dios, pero que también, ¿qué hacía? Enseñaba la doctrina de la verdad. Hombre preparado, un hombre enseñado, un hombre que desde los 14 años, como lo vimos en Lucas, estaba debatiendo con los doctores de la ley, siendo formado por Dios. Eso está en Lucas, ajá, a los 12 años, cuando era niño. No es que estudió en el Sanedrín, no, pero iban a ellos a debatir, pues a hablar sobre la ley. Porque la palabra es muy importante. De hecho, Cristo vence a Satanás con la palabra. ¿Ok? El versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga. Mira que el día de reposo, Jesús mismo lo respetó, aunque pareciera que no. Lo que pasa es que los fariseos habían extendido el elemento del día de reposo como a un extremo de que nadie podía ni mover un vaso y ya pecaba. No lo puede hacer eso. Oye, pero lo que dice la Biblia es que no debe trabajar el día para dedicarlo a Jehová. Cuando Jesús sanaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba dedicándole el servicio al Señor. ¿Me entiendes? Estaba libertando, porque el reposo precisamente tenía que ver con el reposo de Dios, no solamente en el cuerpo físico, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en todas las áreas. ¿Entiendes? Por eso es que él es llamado el Señor del día de reposo. Pero de ninguna manera Jesús estaba quebrantando el Shabbat. Él entraba en día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, era una costumbre de Jesús hablar en la sinagoga en el día de reposo. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Diga conmigo, quebrantados de corazón. Cuando hablamos de quebrantados de corazón, ¿a qué nos referimos? Diga conmigo, sanar. ¿Qué nos referimos con quebrantado de corazón? Afligido. ¿Qué es quebrantar? ¿Qué es quebrantar? Romper algo de... Un sufrimiento. El término griego para quebrantado es el término que significa triturado. Pedacitos. La palabra corazón, ¿qué es? El alma humana tiene tres elementos tricótomos, al igual que el ser humano es tricótomo. Bueno, algunos dicen que dicótomo, bueno, son tricótomos por la Trinidad. Tricotomía. Mire, ¿qué es? La mente, el corazón, lo que llamamos nosotros sentimientos, emociones y voluntad. ¿Qué es la voluntad? Aunque lo nieguen los promotores del calvinismo ultra,
que no hay voluntad ni libre albedrío, lastimosamente quiero decirle que la voluntad humana está implícita en toda la Biblia. La decisión de tomar la vida y la muerte estaba en el hombre y sigue estando hoy, aunque la salvación viene de Dios, es una oferta de Dios, es un regalo de Dios, ningún hombre puede obtenerla por méritos propios, nadie busca a Dios, Dios es el que lo busca a uno, todo eso es correcto. Pero el hombre tiene decisión de decir, no me interesa el evangelio, a mí me gusta el mundo y vive la vida loca. O decir, sí Señor, me rindo ante ti y acepto tu salvación. La acepto, es un regalo, la recibo. Y eso es lo que muchos niegan. Por eso Jesús enseñó de las dos puertas. El camino ancho y espacioso y el camino angosto. El que entra por el ancho va a la perdición. El que entra por el angosto va a la vida. Pero uno le toca elegir cuál puerta entrar. Eso Jesús lo enseñó. Entonces, mi hermano querido, la parte humana de el corazón es la parte emocional. Cuando dice sanar quebrantados del corazón, significa corazón hecho pedazos, emociones, sentimientos destruidos. ¿Qué hace Satanás? Solamente no posee al hombre. Satanás lo destruye desde su interior, lo va devastando, lo va destruyendo emocionalmente. Por eso hay gente con ¿cómo se llama? Con depresión, se lanzan al metro, se lanzan a un auto, porque están destruidos emocionalmente, están deshechos. ¿Y qué vino Jesús a hacer? A sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado significa elementalmente corazón. ¿Por qué dice sanidad? Porque precisamente es un corazón herido, un corazón maltratado, una persona que viene del mundo. ¿Cómo viene? Destruida, deshecha. Ahora bien, ¿qué dice el Evangelio? Ahí, ¿qué dijo Jesús? Que él estaba leyendo el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Miren la palabra para. Para nos implica propósito. ¿Para qué? ¿Ok? Entonces Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No está hablando solamente a los pobres económicos. Está hablando porque hay gente rica, pero miserable en el espíritu. Está hablando de pobres espirituales. Gente miserable en el espíritu, necesitada de Dios. ¿Ok? Porque dice la Biblia que Cristo murió por todos los hombres, inclusive por los de dinero. ¿Ok? Todos. Y mire lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. No dice, la psicología vino sobre mí. El título de teología, de psicología básica, de la psicología pastoral, de la psicología, parapsicología y toda la psicología y alguien que lo venga y lo abrace en el encuentro porque se murió alguien, entonces quiere perdonarle, viene alguien que no tiene nada que ver contigo y te abraza y tú lloras, pero resulta que eso no es la persona. Psicología. Psicos. O lo que se llama ¿cómo se llama? Sigmund Freud. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hizo Sigmund Freud? A ver. El padre del psicoanálisis. El estudio de la psiquis, el análisis y estudiar las patologías. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y que es perverso y que lo conocerá. O sea, un hombre, por más que estudia toda su ciencia filosófica, porque es una ciencia filosófica, va a poder llegar al corazón del hombre. Solamente Dios sabe cómo está ese corazón. Y Dios, Jesús no fue a estudiar psicología a Grecia. Jesús fue ungido por el Espíritu para sanar a los quebrantados del corazón. Entonces lo que necesitamos en la iglesia es lo que Jesús recibió. La unción del Espíritu para sanar los corazones. Para sacar a la luz, porque ¿quién conoce Mira, es más, ni un psicólogo puede determinar aún, mira, lo han dicho, los mismos psicólogos han determinado que ellos muy extrañamente han podido determinar a un asesino en serie, porque el asesino en serie es el que menos demostración de violencia muestra. Es un mundo oculto.
y entonces están estudiando las facciones, cómo cambian los colores del cerebro para tratar de determinar. Pero hermano, el corazón es perverso y oscuro, engañoso. Entonces, yo veo con tristeza, y se lo digo hermanos, para que tengan cuidado, porque ¿qué lee? Porque yo veo con tristeza como pastores de las iglesias están estudiando psicología para poder ayudar a la Grey. Pero ¿y el Espíritu Santo qué? O sea, cuando tú suplantas el humanismo filosófico por el Espíritu Santo, entonces ya el Espíritu Santo lo hemos desechado, porque ya no, ahora la ciencia es la que... ¿Cuál ciencia? Jesús no fue a estudiar psicología, fue ungido por el Espíritu para eso. Porque ¿quién saca lo oculto del corazón y lo sana? Dios, el único que escudriña lo profundo del hombre. Entonces yo veo con tristeza, la gente, yo cuando estuve en el seminario estudié solamente hasta el básico. Decía, no, pero es que la licenciatura, ¿qué voy a yo hacer pastoral? Si lo que están dando es psicología de esto, psicología del otro, psicología del otro, no, basura, baratía, eso no es el evangelio. Y entonces le dice, los pastores hoy tienen que estudiar psicología para poder ayudar a la gente. Y en seminario me daban psicología pastoral, me daban asesoramiento pastoral, que eso sí tiene elementos bíblicos muy buenos, y lo tomé, eso sí lo tomé, porque el pastor debe ser alguien que asesore y dirija, pero en cuanto a la palabra, no en cuanto a los ideales humanos. ¿Ok? Entonces cuando yo llegué, yo vi a mi pastor y lo miré a los ojos, y cuando eso es psicología pastoral, se me ríe. Entonces ahora me diriges con psicología, ya no con el conocimiento de la palabra. ¿Está viendo, hermano? ¿Por qué hoy? Porque carecen de unción. Carecen de respaldo del Espíritu. De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Han cambiado el poder del Espíritu por humanismo filosófico. Miren, ni se diga las escuelas. Bueno, nosotros tenemos aquí gente escuela, yo voy para allá a darle palabra de poco de maestra. En Charallá voy por una escuela por allá. Y psicopedagoga, psico esto, psico lo otro. Y los niños viven matándose entre ellos, niños llevando cuchillos y con psicopedagogas y todo. No, caso de caso, hermano, caso de caso. Porque es que la psicología no cambia al hombre. Lógicamente, ellos que no tienen al Espíritu necesitan elementos filosóficos, científicos para tratar de ayudarse, pero eso no lo va a cambiar la psicología. Puede medio ayudarle, pero cambiarle no. Solamente Dios puede sanar el corazón del hombre. Generalmente por eso, por rechazos paternales, elementos destructivos de palabras contrarias a lo que un niño debería escuchar, marcados por el diablo, marcado su corazón. Mira, a mí mi liberación más que todo no fue de posesión, claro, yo recibí liberación de posesión demoníaca, pero mi mayor liberación fue la sanidad interior. ¡Wow! Yo tenía resentimiento contra Titirimundi y en el Señor, y estando en el Señor, porque el Espíritu Santo vino a sanarnos, y a veces nos cerramos al hecho de que estamos a la defensiva, así, para que nadie nos haga daño. Pero resulta que cuando una persona está así, necesariamente tiene que abrir su corazón y dejar que Dios sane. Amén. No resistirse. O sea, el Espíritu Santo fue dado para eso. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos. La palabra cautivo significa prisionero de guerra en el griego. O sea, ¿qué éramos de Satanás? Prisioneros. ¿De qué? De una guerra que existe entre Dios y Satanás. ¿Ok? A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos, o sea, sanidad física. Y a poner libertad a los oprimidos. ¿Qué es una persona oprimida? A ver. Que está bajo sufrimiento, el cual es ejercido por parte de otro, un agente externo. Eso se llama, ¿cómo? Tortura. Hay una diferencia entre ser cautivo y ser torturado. Una es causa de otra. Por ejemplo, en el secuestro. Cuando alguien es secuestrado, está cautivo, ¿verdad?
Pero no solamente eso, sino también lo torturan. Hay dos elementos que aunque son diferentes tienen parte de la misma situación. O sea, hay gente que no solamente está cautiva por Satanás, sino también está torturada. Y cuando hablamos de oprimido es la palabra griega lacerar. Y en el antiguo en la antigua Roma se laceraba arrancando los pedazos de piel con pedazos de hueso que llevaban las puntas de los látigos. A Cristo fue lacerado así. Cuando hablamos de lacerar significa dar con látigos, ¿ok? Latigar a alguien. Cuando alguien está siendo atormentado por el diablo, está siendo lacerado. Porque Satanás no solamente lo tiene cautivo en el pecado, en los vicios, sino que también está siendo lacerado, está siendo atormentado por el diablo, acusado, destruyendo prácticamente su vida. Se suicida, ok, perfectamente. Eso es lo que pasa con alguien que está oprimido. Claro, que creen que no se la vida van a buscar paz, pues eso es lo que dicen. ¿No? Entonces, es triste que haya cristianos que estén... Ningún cristiano puede estar poseído. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí libertad. hay libertad. Usted dirá, pastor, porque hay tanta gente en las iglesias que manifiesta demonios. Pero yo le digo, no todo el que va a una iglesia es cristiano, sino el que haya recibido el Espíritu de Dios. Ahora, van a la iglesia, ¿por qué? Porque necesitan a Dios, reciben liberación. Pero lo triste es que un líder esté montado ministrando y resulta que manifiesta el demonio en él. Ahí ocurre dos cosas: o nunca nació de nuevo, o después de haber sido libertado está pecando oculto y le abrió otra vez la puerta. Y dice la Biblia que vienen 7 demonios peores que él y habitando en él, viene su estado peor que el primero. ¿Me entiendes? Entonces pasan esas dos cosas. Pero un cristiano, bueno, pero es que él era cristiano, sí, pero no necesariamente porque vaya a la iglesia está bien con Dios. ¿Me entiendes? Entonces uno ve esas cosas porque precisamente hay gente con problemas que no han nacido de nuevo, otros que están en pecados ocultos, y tarde o temprano en la iglesia eso va a salir a la luz. Entonces, pero hay cristianos oprimidos porque le creen al diablo. ¿Por qué son oprimidos? Porque le creen las mentiras que el diablo le dice. Ay, es que Dios, y andan mortificados. Bueno, ¿y dónde está Cristo dijo que nos vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no? La vida espiritual, la libertad. Entonces, no, pero es que Dios, ¿será que yo sí será que, ay, es que le hice algo, entonces está culpable, está oprimido? Una persona que está siendo atormentada por el diablo. No le crea al diablo, reprende esa malicia. Y viva el evangelio con libertad, con gozo. Cuando un cristiano no puede disfrutar el evangelio, está oprimido. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo vino a darnos libertad. Libertad. Y cuando está la unción del Espíritu Santo, no solo la morada, sino la unción como parte del cuerpo. ¿Ok? La unción de Cristo que baja todo el cuerpo, que se imparte, ¿ok?, a la iglesia a través del cuerpo. Bueno, eso es gente creyéndole al diablo, no, hermano. Los dardos del fuego maligno, porque no usan la armadura de Dios. Entonces terminan siendo oprimidos. Y por eso es que vemos gente, pues, no con posesión, pero recibiendo liberación a esta altura de la vida. Y gente con administración. Cuando hablo de liberación, hablo de opresión, no de posesión. ¿Ok? Puertas abiertas, áreas de su vida que no están rendidas a Dios, por quererle a Dios, por ejemplo, cuando uno peca, ira, a través de la ira, uno le abre puerta al enemigo, dice, no hay que darle ventaja al enemigo, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Lugar para qué? Para oprimirte. Bueno, porque, bueno, para eso tenemos que arrepentirnos, pedirnos perdón, para eso está el arrepentimiento. Y hay personas que se pasan años en esa situación, porque yo... Por falta de perdón. Por falta de perdón, tengo una compañera que de hecho, bueno, el Señor me ayudó, fue un instrumento, fue una compañera de allá de trabajo, y ella vino, se vino para acá y se congregó aquí conmigo. Ella es enfermera al igual que yo.
Y fue tantas cosas que el Señor fue tratando con ella y bueno, ella, muchas cosas que le molestó porque uno le hablaba conforme a la palabra. Mira, no te puedes divorciar, si él consiente vivir contigo, tú no lo puedes abandonar, la palabra dice, no, porque él me ha hecho mucho daño. Pero es que Dios no te manda, sino es por causa de adulterio y fornicación, resulta que él no está fornicando y no está adulterando. Entonces ella llegó a tal extremo que ya no me soportaba y me decía, no, tú eres una religiosa más, yo no quiero saber más de ti, religiosa. ¿Para dónde se fue? Para Fuerza del Búfalo. Y todavía está recibiendo liberación en Fuerza del Búfalo. Imagínate tú. Y eso es verdadero de un cristiano, ¿verdad? No. Mire, es más, yo te voy a decir algo. Eso no es tema de ahorita, pero como lo estamos leyendo te lo voy a decir. Mire, cuando alguien está recibiendo y no termina de ser libre, no hay liberación allí. Hay manifestación, pero no liberación. Usted no ha visto, yo no sé si usted lo ha visto, caso de que gente viene el domingo a la iglesia, ¡ah! Viene poseído, ¡ah! Domina el ministro de ahí porque no haga el espectáculo, nosotros seguimos en el culto. ¿Ok? Chévere. Viene el miércoles de la oración. ¡Ah! Bueno, y ministro, tenés como más de 20.000 legiones tiene. Porque cada vez que viene al culto manifiesta. Sencillamente no está recibiendo liberación. No es que tiene 20.000 legiones. Es que no recibe liberación. Lo que hace es manifestación. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Se manifiesta. No, la manifestación es cuando, bueno, precisamente... Bueno, le estoy explicando. El hecho es que cuando se manifiesta, él hace el alarido, manifiesta la posesión, pero no recibe la liberación. O sea, tú lo mandas afuera y el demonio no se va. Y hay como 600 personas alrededor. ¡Fuera! 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 ¡Agua! ¡Fuera! ¡Fuera! Y esa persona no va a recibir liberación. ¿Sabes por qué? Porque son gente que no se han arrepentido. Porque sigue teniendo el Satanás derecho legal. Por el pecado. Una chica, o sea, una muchacha, y ella entonces, ella es muy rebelde, pero ella incluso enseña a los niños, ella pertenece al ministerio de los niños. Y entonces, claro, siempre que había vigilia o así, siempre a ella la estaban liberando. Siempre yo le decía, pero ¿por qué siempre? ¿Cómo la ponen a los niños? Ajá, y entonces yo le digo eso y siempre está, o sea, pastor, hay niños que son Sí, porque precisamente... Porque reciben... Porque ella estaba colocando ahí que era lo que ella más le gustaba, era el ser rebelde, y ella por lo menos no le gustaba estar con las niñas, sino con los adultos. Entonces después la pusieron también a que le... Pero esa es posesión, eso es posesión. Eso era la manera que el Señor la estaba ministrando, o sea, como guiándola, que esa era la parte que ella no le gustaba, tenía confrontación. Y siempre pasaba... Pero la opresión es tremendo, puertas abiertas. Por ejemplo, pequé contra mi hermano, no le he pedido perdón y me está haciendo difícil. No, el Señor dice, no, le abrimos puertas al enemigo. Pero no posesión. Ojo con eso. Posesión es cuando manifiesta el control, el dominio. Y hablan los demonios y pegan gritos. A nosotros nos pasó un caso de una bruja espiritual y un día el demonio nos dijo, Dios, vinimos aquí para destruir la iglesia. Estaba hablando mal de todos, a mí decía que yo la maltrataba. Y yo, ¿cuándo, señora? Y los pastores, ¿verdad, César, que tú la maltratas? No, ayúdame. Y cada vez que llegaba a un culto hacía una manifestación y perdía, o sea, hacía que todo el mundo perdiera el centro de la atención del culto hacia los demonios, porque eso es lo que quiere Satanás, que nos adoremos a Dios, romper la armonía, la adoración, el culto, pues. Entonces, no, cuando alguien viene, como el Gadareno, a Cristo, necesitado, rendido, aquí estoy, libértame, ayúdame, los demonios me manifiestan. Y salgan, y salió, y ¿cómo estaba el Gadareno? Sentado en su juicio, cabal, libre. No solamente manifestó, sino también fue libertado. ¿Okay? Ahora, la opresión tiene que ver, y también el Espíritu Santo vino a libertarnos de opresiones. ¿Por qué? Porque uno tiene que, si peca contra alguien, pedir perdón. Si eso es lo que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre ni le dé lugar al diablo. ¿Ok?
No creer en las mentiras al enemigo, en la mente, fortalezas mentales. Pero ¿Entiendes? por lo menos lo que nunca explicas, que como Ajá. estás diciendo que cuando pasa esto es porque no se ha arrepentido, vamos a decir, en esa área. Efectivamente. En cambio, lo que dicen es que simplemente como que faltará más liberación, no se ha terminado de liberar. Y Sí. digo, pero ¿cómo se tienen que terminar? Y por eso es que agarran un poco de gente en unas camillas. A 10 minutos y entonces no, Ojalá bueno, todavía te hospitalice. sientes así. Y es se por te eso. falta todavía una carta. Sí necesita administración, pero la liberación no es solamente manifestación de demonios o liberación de demonios, sanidad interior, pero eso lo hace el Espíritu Santo a través de toda la vida cristiana. Ahora, ¿por qué a veces los oprimidos no se dejan de ser oprimidos? Escuchen aquí, ¿por qué los oprimidos no dejan de ser oprimidos? Precisamente porque si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te perdona, listo. Estás bajo esclavitud. ¿Qué dijo el Señor en la parábola? Vienen los verdugos y los meten en la cárcel. Esclavitud espiritual. Porque si tú no perdonas, a ti no te van a llamar a la policía para meterte preso, no. Eso no es un delito, es un problema, eso es una esclavitud espiritual. Que tiene que ver con opresiones por áreas de la vida no en orden con Dios. Ahora, cuando hay posesión es cuando hay práctica de pecado, o sea, cuando el hombre está pecando deliberadamente. Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque ya estás bajo el control y dominio de Satanás. Estás siendo gobernado por él. ¿Ok? Estás obedeciendo a Satanás directamente. Por eso dice la Biblia que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Entiendes? Ahora, hay gente con raíz de amargura, eso son opresiones. ¿Ah? Resentimiento. Esos son elementos que uno tiene que rendirlos al Espíritu Santo y por eso es que en la iglesia Dios sana, liberta, ministra, ¿entiendes? Porque siempre Dios, el poder del Espíritu Santo va a estar libertándolo. Pero lo que no puede haber es un ciclo, ¿me entiendes? Porque entonces ahí no está viendo ninguna liberación, ahí lo que está viendo es una recurrencia del pecado, recurrencia de opresión, de elementos que te oprimen y viene porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios, pues, no estás rendido a Cristo, pues. ¿Entiendes? Obras de la carne. Ya termina siendo práctica de pecado. Y ya, bueno, está bajo el dominio de Satanás. Yo no puedo concebir que haya cristianos verdaderos que se hayan rendido al Espíritu Santo y tengan, que estén, ¿cómo estás, hermano? Ahí, vale, y llevándola. Ahí. Entonces tú ves a los hermanos en el culto y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, que se mueva. Se mueva, que se mueva, que se mueva. Y déjalo. ¿Cómo está, hermano? Ahí te sabe llevar. Sí, ¿qué evangelio es ese, no? Porque si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos dio tiempo de refrigerio. ¿Cuál es el refrigerio? Esa administración, pues tiene problemas espirituales. Mira, a mí me tocó ir a una iglesia, un pastor. Mi esposa estaba de testigo ahí, que el pastor tenía resentimiento con la esposa tenía resentimiento contra él. La iglesia tenía resentimiento contra él contra la iglesia, que yo fui a predicar, pregúntame, ¿verdad, mi amor? No, ¿por qué ella? ¡Wow! Salí, yo iba a predicar sobre el perdón precisamente. Yo estaba sorprendido. Y ¿cómo es posible que tú puedes llevar una iglesia así, muchacho? ¡Wow! Impresionante. Yo le digo, mira, yo sigo siendo pastor, Dios me puso aquí, pero vamos a poner ahí aquí, yo necesito ser ministrado, necesito ser sanado, necesito ser restaurado, necesito ser levantado. Necesito que Dios trate con mi vida, pues. Porque hay áreas de mi vida que no están bien. Eso es lo correcto. Ni Dios lo quiera, a mí me llegará a tocar eso y yo le digo, hermano, yo sigo siendo el pastor, pero ahorita me voy a aislar porque necesito de Dios. Sí, eso toca, pues. Pero porque no hay humildad en reconocer eso. Precisamente es que el cristiano no debe estar así, porque precisamente Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado su palabra. Y toda la opresión es por desobediencia. Sin embargo, el Espíritu Santo, ¿para qué fue dado a Cristo? Cuando Cristo vino sanando a los enfermos, a los endemoniados, pero la palabra que daba producía vida, sanaba el corazón de los hombres. Decía la gente, wow, nadie ha hablado nadie como él. Nadie. Porque tenía una palabra dirigida no solo de la letra de la ley de Dios, no solo de la doctrina que venía del Padre, sino también
bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho, por eso el hecho de Jesús y la vida de oración que tenía Jesús. Porque Jesús, antes de salir a ministrar, Jesús tenía una vida de oración íntima. Y el Espíritu Santo le mostraba y le dirigía, y iba en el poder del Espíritu. Y cuando Jesús hablaba, los corazones en Israel estremecían. Y por eso multitudes le seguían, no solo por la administración, no solo por las sanidades. Hoy todo el mundo, cuando hay alguien está sanando en el altar, todo el mundo montado, como si fuera un show. ¿Qué es eso? La gente iba de Jesús desesperada por agarrar a Jesús. Y Jesús no tenía los guardaespaldas ahí, uno al lado como los apóstoles de hoy. Y los diáconos ahí. Usted sabe, y Pedro y Juan estaban del otro lado. ¡No toquen al maestro! Cuando ellos hacían eso, ¿qué hacía Jesús? Los reprendía. ¡No! El fruto del Espíritu que tenía Jesús. Qué poderoso es el Evangelio. Y todo está en la unción del Espíritu. ¿Para qué fue ungido Jesús? ¿Para qué? Para eso. Libertar a los oprimidos, vista a los ciegos, libertar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y predicar el Evangelio a los pobres. El versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa año agradable? Aceptable. ¿Qué más? ¿Qué me dice? ¿Aceptable para qué, pastora? Para recibir la gracia. Bingo. Ese es... Si no se juega. Bingo. Tranquilo que no estoy apostando. Eso es correcto. Dice a predicar o a anunciar el año agradable. Cuando dice año significa el tiempo aceptable de Dios. ¿Para qué? Para recibir a los hombres pecadores. Para que los hombres reciban la gracia. El tiempo de Dios aceptable para la reconciliación entre Dios y los hombres ha llegado. Eso es lo que Jesús vino predicando. El tiempo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ha llegado el tiempo aceptable del Señor para Israel. Ese fue el mensaje, primeramente para Israel y luego para los gentiles, cuando fueron enviados por los apóstoles. Pero Cristo vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perfecto. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciendo, yo soy ese que anunció Isaías. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Mashiach, el Mesías, el ungido, el Cristo. Yo soy el ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió esto? Capítulo 3, versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal. Diga conmigo, sobre él. No vino en él. ¿Por qué no? Porque ya Jesús tenía el Espíritu desde su nacimiento. Acuérdense que Jesús fue engendrado por el Espíritu. Recuérdense que Jesús era guiado por el Espíritu y formado por el Espíritu desde que nació. ¿Ok? Porque era justo además. Ahora, cuando el Espíritu vino sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, no está hablando de tener al Espíritu. ¿Por qué? Porque la llenura es un elemento de todos los días, de la relación con el Espíritu. ¿Ok? Pero cuando vino el Espíritu Santo, no solo vino sobre él a ungirlo, sino también lo llenó. Ahí ocurre dos elementos. Y después en el versículo 14 él baja en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Fue ungido. Por eso dice, el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está
sobre mí. Hay una diferencia entre la unción del Espíritu y el nuevo nacimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Y una de las cosas elementales tiene que ver con el nuevo nacimiento, con tener al Espíritu como morada, y la unción del Espíritu es tener al Espíritu sobre él, como ungido. ¿Ok? La iglesia ha sido ungida, sin embargo, hay niveles de unción que eso lo tocaremos en el tercer nivel, que tiene que ver con cómo Dios pues va ungiendo a la iglesia y a los que son miembros del cuerpo de Cristo. Pero el hecho es que Jesús, el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando se cumplió en el bautismo, cuando el Espíritu vino en forma corporal sobre él como paloma. Y después de allí, después que estaba cuando fue probado, baja en el poder del Espíritu, o la unción del Espíritu. Y va a la sinagoga y lo primero que hace, ¿qué? Abrir el libro de Isaías y dice el Espíritu, y empieza a recitar, ¿Salmo qué? Isaías qué? Isaías 60, ¿no? O 66, Isaías 60. 61. Isaías 61. Que es este pasaje que está diciendo. Sí, 61. Dice, ok. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mashiach, yo soy el ungido de Dios. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia, que salían de su boca. La gente estaba maravillada, no del conocimiento teológico, sino de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no este es el hijo de José? ¿Cómo dice el ungido si este es el hijo de José? La gente ya empezó a... Porque ¿dónde fue esto? En donde Versículo 16, en Nazaret. Y fue en Nazaret donde la gente tenía incredulidad de él. No pudo hacer mucho milagro tampoco allí. Y les digo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, no te necesitamos. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y eso es una verdad. Eso pasa en la familia, hermano. Porque la gente ve el muchachito, el que tiene los errores, o sea, la gente conoce al hombre, pero no al hombre ungido. Y lo que la gente tiene espíritu es, cuando digo espíritu, no es que tiene un espíritu, o sea, que tienen naturalidad, pues, que lo ven al hombre naturalmente, de familiaridad. Usted es el hijo de José, ¿cómo puede ser el ungido? Lo primero que la gente razonó. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Mira lo que le va a decir aquí. Esto lo ofende de una manera, pero le dice la verdad. Sin miedo. Sin miedo. Jesús no vendió el mensaje. Mira lo que dijo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 3 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, o sea, una gentil. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro gentil. Wow, aquí empieza a confrontar y decir, sí, Dios sanó a gentiles, porque gente de afuera le creyó más a Dios que ustedes mismos. Eso es lo que le está diciendo aquí, en los días de Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, claro, se ofendieron. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y levantaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, por un barranco. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Mira, cómo nos falta así mensajero directo, sin miedo al hombre, confrontativo como Jesús. Por eso, Simeón cuando dio testimonio de Cristo, digo, él está para caída y para levantamiento de muchos en Israel. No solo para levantamiento, sino para caída. Porque la piedra que desecharon los edificadores venía a usar el cabeza del ángulo. Y todo el que cayera sobre ella será despedazado. Se está hablando de un Jesús que no solamente habló de gracia, sino también confrontó el pecado y la hipocresía del pueblo. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Mira, en los días de reposo, él entraba a enseñar, porque es donde la gente se reunía en la sinagoga para rendir servicio a Dios. Y se admiraban de su doctrina. Diga conmigo, doctrina. Porque Jesús no solamente vino predicando, también vino enseñando doctrina. Porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, que tienes contra nosotros Jesús Nazareno. Mira usted, aquí hay un elemento bien interesante, dígame, ¿qué ve ahí? Que los demonios reconocieron que era él. Sí, pero ahí hay otro elemento que quiero que Que Jesucristo estaba predicando y el demonio se manifestó, pues, o sea, sin echarlo. Jesús no se reúne en un lugar y los acostaba todos en una piedra para ministrarles. Jesús, donde iba predicando el evangelio, había liberación. ¿Por qué? Porque la liberación que Jesús manifestó, la autoridad espiritual, la manifestaba siempre dentro del marco de la predicación del evangelio. Nunca aislado de eso. Escuche. Usted nunca vio a Jesús pararse en el monte de los olivos y decirle a los espíritus que tienen la ciudad, a los principados de este territorio, ahora mismo los ato y los mando a lo profundo del abismo, sin retorno, y declaramos que esta ciudad queda libre ahora mismo, con la autoridad. Echamos fuera los demonios de Caracas y de Venezuela y de Jerusalén, y dejan los demonios libres esta ciudad. Y venía Jesús echando aceite, sal y pimienta por todas las... ¿Cuándo te vio a Jesús en eso? Ya tuviera la ciudad sana. Mire, si fue eso fuera así, ya Cristo hubiera libertado Jerusalén. Santo, y como un vino un señor que Dios me ha enviado a ungir a Caracas para que la mortandad que viene, mando. Mira, ni que unja Caracas, si la gente no se arrepiente, Dios, porque lo que cae el caos y el juicio es el pecado. ¿Qué nos mandó el Señor? ¿A ungir con aceite la ciudad o a predicar el evangelio? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo liberaba a Jesús? Jesús iba predicando y se conseguía gente con problemas espirituales. ¿Y qué vino Jesús a hacer? A dar libertad a los cautivos. ¿Qué hacía Jesús? En el marco de la predicación del evangelio, libertaba a los endemoniados. Mire, cuando Jesús dijo a los discípulos, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Dónde lo dijo? ¿En qué contexto bíblico? En el contexto de la gran comisión, cuando le dijo en los versículos anteriores, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán a los que creen, no el discípulo siguiendo señales. O no, primero haciendo señales. ¿Por qué? No,
Porque cuando uno esté predicando en obediencia al mandamiento de Cristo, se manifiesta el poder para libertar. ¿Por qué? Porque a la gente, al oír el evangelio, la gente que cree y que necesita a Dios, se acerca a Dios para ser libertado, y entonces viene la manifestación de los demonios y recibe liberación. Por eso es que cada vez que se predica el evangelio y la gente acepta el mensaje, lo primero que tenemos que hacer es inscríbelo ahí, consolidación. No. Todos los demonios, en el nombre de Jesús, fuera. ¿Por qué? Porque el poder del pecado fue quitado. Y por esto, el derecho legal que Satanás tenía sobre esa vida, por eso recibe liberación. A mí una vez casi me linché en una iglesia que yo fui. Prediqué sobre la esperanza de gloria, y una presencia de Dios. Y entonces una muchacha, una pasó llorando, yo sí quiero Cristo, yo sí quiero esa promesa, y se arrepintió. Le reprendí el demonio y esa muchacha cae ¡pah! De largo a largo. Y en el piso le monté la mano, recibe el Espíritu Santo. Tal como los apóstoles hacían. Se llena el Espíritu Santo. Esa mujer se fue temblando, terminó el culto, todavía estaba llorando. Quebrantada y llena del Espíritu. Libertada. Eso es como se hace. Jesús estaba, ¿qué? Versículo 32. Y se admiraban de su doctrina. Estaba enseñando la doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque Jesús no solamente enseñaba la verdad, sino también la vivía. Los fariseos no tenían autoridad porque eran unos inmorales. Aunque de posición tenían autoridad, no lo tenían en lo moral. ¿Por qué? Porque decían y no hacían. Jesús enseñaba como que él tiene autoridad porque agradaba al Padre viviendo la palabra que predicaba. Y eso es algo que la gente empezó a ver en Jesús, que no veían los fariseos. Y empezó Jesús a enseñar y a predicar. Era así, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Mira, diga conmigo, un espíritu de demonio inmundo. Diga conmigo, uno. Sin embargo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, habla en plural. Son varios. Pero habla uno. Habla uno, pero son varios. ¿Por qué? Porque hay el principal, el que predomina. ¿Okay? El principal. Es un espíritu de demonio inmundo. No dices que es principado, pero sí el que inició la posesión. El primero que entró. O sea, fue el jefe, fue el primero que entró. No es un principado, pero sí es un demonio que fue el primero que adentró en esa vida. Y que generacionalmente marcó esa vida. Quizás familia, ¿por qué? Porque estaba sin Dios, pues. Si estaba fuera de Dios, el pecado generacional seguía trascendiendo. Cuando el pecado generacional, no, o lo que llamamos maldición generacional, no opera, es cuando Cristo viene a nuestra vida y rompe la maldición. Cristianos con maldiciones generacionales no existen. Ay, pastor, ¿y por qué hay gente en la iglesia que a él le pasa? Porque precisamente van a la iglesia pero no se han convertido. Porque es imposible que alguien que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo pueda tener maldición si Cristo nos ha bendecido. Y además dice la Biblia que en Él estamos completos. ¿Cómo vas a tener maldición generacional a Dios? Si Cristo vino a romper la maldición, a quitar la maldición, a quitar el pecado, a quitar... Satanás no tiene poder más allá. Por eso dice que el alma que pecar esa morirá, porque cada quien dará cuenta de su pecado, ya no generacionalmente, sino individualmente. El nuevo pacto. Eso es lo que dice el misterio del nuevo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo. ¿Ok? Pero fíjate tú, era uno, pero hablaron varios. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros? Plural. Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para mandarnos al abismo? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Mira qué tremendo. Israel, muchos en Israel no creían en él, hasta los demonios creían en él. ¿Quién era él? El Santo de Dios. Y tiemblan. Y saben que Dios es uno. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. No le dijo te ato. No le dijo ahora mismo. No, le dijo cállate y sal de él.
Sí, hace mucho grito. Entonces el demonio, bueno, pero eso tiene que ver con la personalidad, no es que esté mal, eso tiene que ver con la personalidad. Pero lo que no está bien es que 600 personas están tratando de liberar a un endemoniado y duran 8 horas tratando de... Y no se fue. A mí el Señor nos dio una enseñanza en una administración de una persona que tenía problemas en satanismo. Y eso fue candela. Intentó matarlo y todo. Y yo no pude librarlo. Entonces, tuve que llamar, yo decía, ayúdame porque este muchacho se me va a matar aquí. Estaba cansado ya. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no? Porque este muchacho no fue liberado. Y el Señor me ministró, él no se ha arrepentido, no quiere nada conmigo. Y al otro día yo indagué y hablé con él. Y me dijo, mire, pastor, yo le voy a ser sincero. Yo estoy aquí porque me trajeron. Yo de verdad no me he convertido. Y yo no voy a seguir en la iglesia. Y no vino más. Por eso. Pero generalmente cuando la gente oía el evangelio y creía, se acercaba a Jesús y había alguien que manifestaba que necesitaba ser libre, ¿qué pasa? Le dijo a Jesús, cállate y sal de él. No necesitó a 20 hombres agarrando al endemoniado. Ahí. Dame agua. No, cállate y sal de él. Una sola palabra le dio. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. Fíjese usted. La gente dice que hay que atar al demonio para que la persona no sea batuqueada. Eso es lo que dice. Por ahí. Hay varios elementos de atar. Falsa doctrina además. Y Jesús aquí no ató a el demonio, igualito lo revolcó y no se murió el muchacho. No lo ató porque es que no hay que atarlo. Ya Cristo lo ató contra la iglesia, en la cruz del Calvario. ¿Ok? Lo que nos mandó fue a echar fuera demonio, fuera. ¿Qué hizo Jesús aquí? Cállate y sal de él, te echo fuera. Y el demonio que hizo, batuqueó al muchacho, ¿ok? Derribándolo en medio de ellos, salió de él. ¿Por qué? Porque hay una resistencia del espíritu de salir, sin embargo hay una autorización, hay un mandamiento que tiene que irse. ¿Por qué? Porque los derechos legales fueron quitados. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces el demonio arribando en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. No le hizo, aunque lo derribó y lo batuqueó, pero no le pasó nada. No necesitas atar a ningún diablo. Porque si tú le estás dando el ordenamiento que se vaya, se va. Usted tiene que creerlo. Punto. Se tiene que... Chao. Yo siempre le digo, no te voy a dar 10 órdenes, te voy a dar una. Y en el nombre de Jesús, sal. Ya. Le di una orden y tiene que salir. ¿Ok? Eso es lo que el Señor nos enseñó con su práctica. Versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares, los contornos. ¿Por qué? Porque nadie en Israel había hecho lo que Jesús estaba haciendo. Siempre, hermano, que se predique el evangelio, tiene que recibir liberación. Y Jesús no se paraba, escuche, Jesús no se paraba, cuidado que los vecinos, cuidado que, llévala para la iglesia, llévala para la iglesia. ¿Qué es eso, hermano? Si estuviera Jesús, estuviera aquí, nos hubiera echado una reprendida de tiempo. ¿Cuál es el miedo? Una vez yo estaba, teníamos un grupo y estamos enseñando. Y bueno, yo estaba predicando la palabra y de repente una mujer empezó y que... ahí. Y yo, ¿qué hice? Fuera del nombre de Jesús. Sí. Me llamaron al otro día al banquillo de los acusados. Señor César, está aquí porque estamos en el cónclave contra usted. Porque nos enteramos que había una señora que manifestó un demonio y usted lo echó fuera. Los grupos celulares no son para eso, son solamente para enseñar la palabra.
Y yo le dije, bueno, y si se manifestó, ¿qué quiere? Usted la trae aquí y nosotros lo hacemos. ¿Con qué autoridad tiene usted? Y yo digo, con la autoridad que Cristo me ha dado como hijo de Dios. ¿Y cómo usted cree que yo voy a traer a esa mujer dando vuelta la cabeza por la calle? Venga, porque yo no puedo echarla afuera porque no me da autorización en la iglesia. Ay, pero ¿qué pasa? Es bárbaro, es bárbaro. Yo estaba sorprendido. Yo estaba sorprendido. Ignorancia bíblica, pero es que son teólogos y demás. Teólogos. No conocen nada. No, pero es que eso es lo básico del evangelio. Mañana vamos a salir a evangelizar aquí. Si alguien se convierte, use la autoridad de echarle fuera a los demonios. Y si la familia lo ve horrorizado, predíquele el evangelio a la familia también. Pero, para que se convierte. ¿Ah? No se le pone. Aquí la mayoría, los muchachos que van a presidir grupos saben eso porque ya vieron clase de imposición de manos. Tercer nivel, vamos a dar temas sobre doctrina de imposición de manos. Porque es una doctrina bíblica. La Biblia dice sobre la doctrina de imposición de manos en hebreo. Hermano, no se le pone mano a gente con posesión. ¿Ok? Porque la imposición de manos es para consagrar, para sanidad y para ministración del Espíritu, para llenura del Espíritu, no para liberación. Usted nunca vio a Jesús poniéndole la mano a un endemoniado. Le mandaba con la palabra a salir. Y después que fue libre, es que usted le pone mano para que sea lleno del Espíritu. ¿Ok? Usted ve a la gente, ¡ahora! Para Dios no se ve. ¿Cómo se ve? Gente, véngase. Ahora mismo, demonio, te he dicho, sal fuera, ahora. Entonces la gente no va a vomitar si le estás metiendo esa mano ahí. No, claro, hay manifestaciones que vienen a la liberación, pero hay cosas. Entonces, ahora, sal, te dije, sal, ahora. Y el demonio, ¡ah! Ahora, te digo todo, entonces tú ves la gente así, como que le estás jalando el demonio, como que lo estás. Mire, bíblicamente eso no tiene sustento. Y espiritualmente es una locura porque eso es un espíritu, no lo está jalando por la mano. Sí, pues que en el estómago que entre el... Bueno, sí, es posible, es posible. Pero no imponiendo mano. Es posible que estén alojados ahí. Ahora, si hay elementos de sanidad, uno tiene que discernir qué es lo que está produciendo la enfermedad. Porque puede ser pecado, puede ser demonio, o puede ser enfermedades físicas por no haber cuidado. Porque Dios nos ha dado discernimiento en el espíritu. Si es una enfermedad producida por demonios, elementos cáncer y elementos, no le embora mano, le echó fuera el demonio. No, pero eso de enfermedad. Entiende, bueno, la experiencia que yo he vivido, Ajá. una mujer, una que yo estaba discipulando, ella murió por el cáncer fue por falta de perdón. Ah, bueno, pues posible porque el pecado trae consecuencias de muerte. Consecuencias más de ella. Efectivamente, hay gente que perdonando la enfermedad se le va, efectivamente. Por eso es que hay que discernir qué es lo que está produciendo pecado. Problema de pecado tiene que arrepentirse. Y tiene que la sangre de Cristo lavarle. Y bueno, y recibe la liberación. Hay gente que no, que por posesión demoníaca igualito. Toda posesión demoníaca por problema de pecado. Tiene que arrepentirse y manifestarle liberación. Si es por problemas físicos normales, ahí es donde se le impone mano. Para la administración del cuerpo. Pero esos son temas de tercer nivel. Vamos adelantando. Bueno, entonces Jesús, ya vamos terminando. Vamos a leer 38 y 39. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, le dio un acetaminofén y la fiebre le dejó. Eso fue lo que hizo Jesús. Paracetamol. Santo Dios de la gloria, ¿qué nos está pasando a la iglesia? Hermano, de verdad, tenemos más fe en la pastilla. No es que
Porque si alguien no tiene fe, dale la pastilla, porque ¿qué va a hacer, pues? Pero lo primero que tenemos que hacer antes de buscar la pastilla es buscar al Señor, pues. Para que sea el Señor glorificado. Entonces, ¿tú crees que en el tiempo de Pedro no había pastillas para eso? No habían como hoy, pero habían elementos medicinales naturales. Porque aquí la enfermera me lo va a decir, las enfermeras me lo pueden decir en la historia de los medicamentos, ¿no? ¿Ustedes no vieron la historia de los medicamentos? Tienen que haberla visto. La mujer de Flores, ¿sabes? Porque yo estudié auxiliar de farmacia y a mí me dieron eso. Ustedes que son estudiadas y son, ¿cómo se llama? Pero yo no creo en eso, yo creo más en el yo creo más en el poder de Dios. Efectivamente, llamaron a eso por una fiebre. Ay, Señor, pero lo va a molestar al Señor por una fiebre. Y hermano, lo primero que hacemos nosotros es que seamos sinceros. Confiar más en la... ¡Yo confías! Hermano, lo hacemos. Qué triste, ¿verdad? Yo cada vez que leo este pasaje me da vergüenza. Señor, perdónanos, porque no sabemos lo que hacer. Dice, inclinándose ella, reprendió la fiebre, la reprendió, no le puso la mano, la reprendió, y la fiebre le dejó. Pero en Mateo dice que él pasó la mano y tocó la mano, y la fiebre le dejó. ¿Okay? Levantándose ella al instante, le servía. Mira el poder instantáneo del poder de Dios. ¿Ah? Ahora, ¿usted cree que fue nada más la fe de Jesús y el poder de Jesús? La fe de ella también. Porque Jesús era el ungido, pero en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, uno puede tener toda la fe del mundo y puede tener el poder de Dios encima. Pero si la otra gente no cree, nada va a pasar. Pero hay personas que le oran, pero no saben por eso por falta. Y por eso es que nosotros tenemos que ayudar a orar, porque la gente cuando pide oración, ellos mismos saben que no, ellos mismos saben que no tienen la fe para hacer oír. Aunque ellos si oraran, Dios los oye. El problema es la falta de fe que hay en el pueblo de Dios, la falta de convicción de que Dios les oye. Y muchos de ellos tienen la certeza y tienen el conocimiento que su vida no anda bien con Dios también. Entonces, ¿qué uno tiene que decir? Yo oraré por ti, no. Yo te quiero decir que tú tienes que arreglar tu vida. Pues yo puedo orar por ti, pero si tú no arreglas tu vida, esa consecuencia de tus pecados va a seguir allí. Eso no es con oración, eso es con arrepentimiento. Eso son elementos de discernir. 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él poniendo la mano sobre a cada uno de ellos los sanaba. Mira aquí la diferencia. Aquí sí le ponía la mano. Pondrá la mano sobre el enfermo y sanarán. Pero no a todos. Y no estaban Ojo con- reprendiéndolo, creo que estaban poniendo. Ajá. Dice poniendo las manos y reprendiéndolo. Sí, que los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía. Mira la diferencia. A un enfermo le ponía la mano, a un endemoniado lo reprendía. ¿Está viendo? Aquí vemos la diferencia. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Dice, los sanaba. No salían ningunos demonios. O sea, ponía la mano y había sanidad instantánea. Y también, cuando dice también, está hablando de otra cosa que también sucedió en el mismo contexto, salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque también, porque sabían que él era el Cristo. Mira, ¿por qué no lo dejaba hablar si él era el Cristo? El problema es que él no vino para que la gente lo aceptara como el Cristo, sino el hecho de morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. O sea, a él no le interesaba que la gente Israel lo reconociera y lo montara en el reino, no. Él quería, de hecho, hay una pasada, no sé si aquí en Lucas, donde lo buscan para hacerlo rey y él huye. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de reinado, no con este cuerpo. Entonces, cuando dice también, se refiere a otros elementos, sí.
a otros elementos que estaban ahí. Vamos a leer hasta el 44 para terminar el capítulo 4. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Bien claro Jesús, su propósito. Jesús está bien centrado. Por eso que cuando alguno de ustedes llega a recibir un llamado ministerial, usted tiene que tener un enfoque bien claro para que el Señor lo esté enviando, para que el Señor... Por eso yo no estoy pendiente de qué dirán, ni que si la gente no le gusta el calor de la cortina. No. Yo estoy pendiente de hacer la labor que Dios me envió. Una persona se fue porque no le gustaba, basta, ese color de la cortina no me gusta. Y usted me preguntó por qué el color de la cortina. No, pero a mí no me gusta ese color. Ay, no. Inmadurez. El color azul rey tiene que ver con la gloria celestial. Y el dorado tiene que ver con la herencia celestial, con la gloria, con el oro fino, con, bueno, la esperanza de gloria. No es porque me guste el color, es porque tiene que ver con la boda del Cordero, con el reino celestial. Señores, ay no. 43 dice, pero él le dijo, es necesario, okay, y versículo 44, y predicaba en la sinagoga de Galilea. Jesús entraba a las sinagogas porque vino a predicarle a los judíos. ¿Ok? Bueno, terminamos el capítulo 4, por favor, amados míos, hijos de Dios, siervos del Señor, hijos de este ministerio, hijos en la fe, hagan su tarea por el bien de ustedes, porque el día que ustedes vayan a predicar, ustedes tienen que hacerlo bien y esto les va a ayudar para entender, interpretar la Biblia como es. Ustedes el día de mañana, ustedes deben entender la responsabilidad que tiene un púlpito, la responsabilidad que tiene dar el mensaje. Eso no usted debe tomar a la ligera. El estudio de la Biblia debe tener dedicación, debe hacerse, hermano, con prioridad. Usted debe dedicarle. Y esta tarea le va a ayudar a ustedes a contextualizar la palabra de Dios. Háganlo. Mira, yo estoy aprendiendo, aquí yo estoy leyendo, y yo estoy interpretando, estoy desmechando junto a ustedes, que ustedes están viendo la Biblia. Y la idea de esto, ¿y por qué usted cree que yo soy el que leo siempre? ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando a ustedes a interpretar, a sacarle el jugo, a buscar los detalles, ¿me entiende? Estamos escudriñando la palabra. Ahora, ustedes tienen su momento para hacer sus análisis, para hacer su estudio individual, aplicando la tarea. La tarea le va a ayudar a ustedes a interpretar. Ese análisis me lo van a entregar a mí. Y si se equivoca, hermano, no se preocupe, porque para eso estamos, para aprender. Aquí no le va a agarrar el pastor, mira, bruto, no, aquí no, aquí estamos para aprender, mi hermano, ¿oyó? Entonces dedíquele tiempo, haga sus cositas, hágalo. Lo importante es que lo haga y usted pueda crecer en la fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias porque pudimos escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos siga guiando a toda verdad. Padre, bendice a los que oyeron por la internet y dale el crecimiento necesario también para su vida. Yo te doy gracias por esta noche maravillosa en que hemos podido crecer, en que hemos podido ser ministrados, en que hemos podido, Señor, ser confrontados, Señor, también. Te damos gracias porque estamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, en la bendición de la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la bendición y la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos.